Hugo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Recording in progress. Funciones marginales. Bueno, derivada. Hay que ver qué lo queda, qué falta de derivada. Y ya empezar con el capítulo 9. Ya arrancamos. Variación. Bueno, a ver qué fue lo último que vimos. A ver si terminamos con el capítulo 8 o falta algo. Derivada. A ver si falta algo del práctico. Aproximación. Me parece que dimos algo de aproximación, no me acuerdo bien. A ver, incluso creo que... Aproximación sería lo de marginal. No, aproximación es previo a lo marginal. O sea que si llegamos a marginal también vimos aproximación. Sí, lo vimos, Hugo. ¿Se Ah, acuerdan cuando hablábamos del error y del error ahí relativo? va, a lo relativo. Así que lo dimos aproximación.
Aproximación es esto cuando se arma la función de la aproximación lineal con la ecuación de la recta tangente en el punto y después se calculaba, se utilizaba la recta tangente en vez de utilizar la función para calcular, para llegar a una aproximación de la función, ¿no? En el punto A decíamos que la recta, la función lineal y la función f de x tienen el mismo valor, exactamente el mismo valor. Y además la misma derivada también. ¿Tá? Son muy parecidas. Acá en el entorno del punto A, si trazo acá me armo un entorno, ahí las dos funciones están muy cerca una de la otra, ¿no? Muy cerca. Por eso se puede utilizar la función lineal en vez de utilizar la función f de x. Obviamente que no es lo mismo, pero ahí se comete, digamos, al tomar la función lineal en lugar de los valores de la función lineal, en vez de los valores de la función original f de x, se está cometiendo un error. Y ahí es donde calculamos el error absoluto y el error relativo. Hay solo un ejercicio de este tema. ¿Tá? Creo que sí, el 814, que lo hicimos. Después hablamos de funciones marginales, costo marginal, ingreso marginal, utilidad marginal, que es la derivada del costo respectivamente, ¿no? Ingreso y utilidad. Después vimos un ejercicio o dos ejercicios, creo que uno hicimos, ya me acordé, yo hice el ejemplo y después con Pablo trabajamos el 815 y el 816. Así que esto estaría completo. No sé si hay alguna idea de esto, alguna pregunta. El 818, llegamos hasta el 818, parece que hicimos también, ¿no? El 818 puede ser, sí, porque el 818 es lo mismo, pero con utilidad marginal. En vez de costo marginal, la utilidad marginal. Así que, bueno, bien, esto está completo, bastante trabajamos. Vamos a empezar con el capítulo 9. Profe, ¿te puedo hacer una consulta de eso, lo de la utilidad marginal? O Bueno, a sea, ver. más que nada es saber si en las revisiones y eso es como muy común que se dé. Más que nada por el tema de los cálculos, porque como no se puede usar calculadora. Bueno, pero la derivada se puede calcular siempre, Ajá. así que te pueden pedir hallar algo así como el 818, se puede pedir calcular la utilidad marginal en 10. Bueno, capaz que acá en diez se puede hacer, viste que 10 a la 3 es fácil, ¿no? Te queda 1000 por 10 a la menos 3 te va a quedar uno. Así que acá ya reemplazar. Ah, bueno, la utilidad marginal me está pidiendo, no la utilidad. Yo estaría reemplazando en la utilidad. Pero de todas maneras, la utilidad marginal, hacer la derivada, me va a quedar, ¿no? Por este 2 de acá, me va a quedar 6x a la 2, 10 a la 2 es 100. O sea, esto no es difícil. Una cosa así como el 818 puede aparecer. Ah, bien. Ah, y ya que estás ahí en el 818, ¿puede ser que el -3 multiplica al 2? ¿Por qué queda el 6 positivo? Sí, porque el menos, no, el menos 3 no va a multiplicar, el 3 va a multiplicar, es el que va a bajar. A ver, vamos a mirarlo mejor. Ah, está. No, yo lo vi, pero. O sea, no estuve en la clase pasada, pero lo miré y me quedó justo esa Porque pregunta. lo que pasa es que el 10 a la menos 3 es un número, ¿no? Vos lo tenés que ver como si fuera, yo tengo que hacer la derivada de 10 a la menos 3 por x3. ¿Tá? Si en vez de 10 a la menos 3 yo tuviera 5 por x3, entonces la derivada de esto me va a quedar 15x2, ¿no? Porque hago la derivada de x3 lo multiplico por 5. Y acá pasa lo mismo. Si voy a hacer la derivada de x3, me va a quedar 3 por 10 a la menos 3, porque es un número igual que el 5, por x a la 2. ¿No? El menos 3 no, digamos, no me influye ahí para nada. El menos 3 no aparece, digamos.
El menos 3 queda como el exponente de 10 a la menos 3. En vez de 5 es 10 a la menos 3, pero 10 a la menos 3 es un número, es un milésimo, 0,001. ¿Tá? Que quedaría multiplicando por 3, porque baja el 3 del x cubo, y en realidad me quedaría 0,003 por x2, porque al multiplicarlo por 3, el 0,001 me va a dar 0,003, que lo puedo escribir como está acá, 3 por 10 a la menos 3. Bueno, eso en cuanto a la derivada. Ahora sí, gracias. ¿Tá? La derivada queda así, después en la derivada hay que reemplazar la x por 10, que queda 100, ¿tá? Acá por 6, 600, y ahí se sigue la cosa. Capaz que acá para el cálculo del error relativo, ahí sí, capaz que no, está más difícil, pero el valor de la utilidad marginal se puede pedir. Bien, bueno, empecemos con el capítulo 9, variación. Entonces empezamos el capítulo con el teorema del valor medio, el teorema de Lagrange. ¿Tá? El teorema de Lagrange. Ahí. Bien, tiene las siguientes hipótesis. ¿Tá? Otra vez manejamos una función continua, si se acuerdan, continua en un intervalo cerrado y acotado, o sea, incluyendo el A y el B. ¿Tá? O sea que el gráfico va desde acá hasta acá. No hay gráfico afuera, ¿tá? Cuando X es mayor ni cuando X es menor que A o B. ¿Tá? Entre A y B tiene que ser el gráfico, incluyendo el A y el B. ¿Tá? Acá hay un puntito, no hay una flecha, no es que tienda a ese punto a f de A, sino que el gráfico empieza bien a partir de ese punto. En A la función tiene un valor f de A y en B hay un valor f de B. Entonces, lo primero que tiene que ser continua en ese intervalo. El intervalo cerrado acotado. Y ahora se agrega que la función vamos a pedir que sea derivable en, en el abierto. O sea que si yo tomo un punto por acá, C, ¿tá? En ese punto C va a existir un f de C, ¿tá? Y va a ser derivable la función. Va a existir el valor de la derivada en C. ¿Tá? O sea, ¿qué significa que existe geométricamente la derivada? Significa que yo puedo trazar en ese punto una recta tangente. No me quedó ahí muy tangente, pero esa es la idea, ¿sí? Ahí se va a poder trazar, siempre se va a poder trazar una recta tangente, porque la función es derivable. ¿Tá? Se va a poder calcular el límite según la definición de la función derivada. Y bien, es derivable en el abierto. No pedimos que sea derivable cuando x igual a A o B. Y en cada uno de los... y claro, y es derivable en cada uno de los puntos del intervalo. Y entonces, ahora viene la tesis. ¿Tá? Así que teníamos, podríamos decir, hipótesis 1, que la función es continua en el intervalo, cerrado y abierto, acotado, cerrado y acotado. Hipótesis 2, que es derivable en el abierto a B. Y ahora viene la tesis, que va a existir al menos un punto C, ¿tá? Dentro del intervalo, no va a coincidir ni con A ni con B, interior, tal que se cumple esta fórmula que dice acá, f de A menos f de B es igual a f' en ese punto C, que va a existir siempre, por B menos A. Bien, veamos, hay dos cosas podemos observar en esta fórmula. Primero, ¿cómo puedo utilizar este teorema? Supongamos que a mí me dicen que la derivada de mi función en todo el intervalo
es aproximadamente 2. En algunos puntos del intervalo vale 2,3, en otro vale 1,8, anda ahí en torno del 2. No, no se separa mucho del 2. Los valores de la derivada son conocidos, una función que tiene derivada con valores aproximadamente 2. O capaz que en algún caso es constante, siempre 2. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy tomando un valor. Entonces, supongamos que el intervalo AB es el intervalo de 1 a 3. Voy a aplicar el teorema de Lagrange, a este intervalo, suponiendo que la derivada en 1,3 es aproximadamente 2. Si yo aplico esta fórmula del teorema de Lagrange a estos datos, a esta función con este intervalo, me quedaría así. F de 3 menos f de 1 es igual aproximadamente, vamos a poner, porque el valor de la derivada es aproximado, porque hay una función derivada, ¿sí? No, no es constante. Aproximadamente 2 por b menos a, que sería 3 menos 1. Entonces, ¿a qué estamos llegando acá? Que el f de 3 menos f de 1, al dato, ¿no? Que f de 3 menos f de 1 va a ser igual a 2 por 2, porque 3 menos 1 me quedó el b menos a, y 2, que era el valor de la derivada, me quedó 4. O sea que el teorema de Lagrange me está dando una aproximación en cuanto cambia la función en el intervalo. Si la x desde el 1 se mueve al 3, la función va a cambiar en 4 unidades aproximadamente. Conociendo, teniendo una estimación de los valores de la derivada, yo puedo decir en cuánto va a cambiar la función, que va a aumentar en 4 unidades. Si la derivada hubiese sido negativa, yo podría decir que mi función va a bajar 4 unidades. Si se trata de la utilidad, la función es la utilidad, bueno, al pasar el precio desde 1 a 3, la utilidad va a aumentar en 4 unidades. Voy a ganar 4 unidades más, no sé, según las unidades 4, capaz que eran 1.000, 4.000 pesos más si aumento el precio del 1 al 3. O sea, Y lo que quiere serían decir, profe, que se mueven en el eje de las X. en el eje de las X sería el precio y la utilidad sería la función f en el eje de las Y. Acá me está diciendo que en el eje de las Y mi utilidad va a aumentar en cuatro unidades. Si eran, no sé, capaz que eran 20.000, ahora son 24.000. Entonces, esto me sirve para estimar qué va a pasar con la función, ¿tá? Si aumenta el valor de la variable. Aumentó el precio, aumentó la función. Si la derivada hubiese sido negativa, entonces acá me hubiese quedado menos 2 por 2, me hubiese dado menos 4, y entonces yo tendría una pérdida de utilidades. Al aumentar el precio, estoy perdiendo utilidad, estoy perdiendo plata. No me sirve. Esa es la primera. Entonces ahora, otro punto de vista de este teorema, cómo lo veo en el gráfico, geométricamente. Otra cosa, decíamos que siempre existe al menos un punto C. Al menos uno existe. Acá tenemos dos gráficos, gráfico 1 y a la derecha el gráfico 2, donde vemos que en el gráfico 1 hay dos puntos C y en el gráfico 2 existe solo un punto C. ¿Cómo lo veo en el gráfico del punto C? ¿Qué dice el punto C? Bueno, para verlo gráficamente, vamos a verlo esto, a ver si lo... Sí, acá mismo. Acá en observaciones sobre
el teorema de Lagrange. Si se acuerdan, la derivada, ¿tá?, en un punto C, ¿tá?, digamos, voy a tomar el punto C1. La derivada en el punto C1 es igual a la pendiente, ¿tá?, esta derivada es igual a la pendiente de la recta tangente. Yo en el punto, cuando la x vale C1, le trazo una recta tangente. Esta recta tangente va a tener una pendiente y un término independiente. Esa pendiente, esa m, ¿tá?, es, si se acuerdan, la m es la derivada en el punto C1. ¿Tá? La pendiente de la recta tangente siempre es igual a la derivada de la función en el punto. Esa es la relación, ¿sí?, entre la derivada y la recta tangente. Ahora voy a considerar esta otra recta que está acá, con trazo discontinuo, que va desde la f de A al punto B f de B. ¿Tá? Voy a trabajar con esa recta. Quiero calcular esta recta de acá. Quiero calcular la pendiente de esa recta. Esa recta se llama cuerda, mejor dicho, segmento. ¿Tá? Recta es recta secante, digamos, pasa por dos puntos de la curva. ¿Tá? Pero este segmento que va segmento de recta que va desde el punto A f de A a B f de B, este que está en verde, se llama cuerda. ¿Cómo se halla la pendiente de esta recta? Yo tengo dos datos. Va desde el punto A f de A al punto B f de B. ¿Cómo se calcula la pendiente de una recta conociendo dos puntos? A ver si se acuerdan. ¿Cómo hacíamos para hallar la Era pendiente? y sub 2 menos y sub Ahí 1, va, ¿no? ahí va, Sobre x sub ahí 2 va. menos x sub Y 1. sub 2 menos y sub 1, x2 menos x1. Esa Y era te la queda, fórmula. Ahí va. Esa es la fórmula para hallar la pendiente de esta cuerda, de la recta que pasa por esos dos puntos. Pero el I2 es f de B y el I1 es el f de A. Así que la pendiente de la recta verde es igual a f de F B, de B menos F de A dividido B menos A. B menos A. Ahí está. Así que tengo la pendiente de esta recta de la cuerda, ¿tá?, que le llamamos M en verde, y está la pendiente de la recta tangente, que es la M en rojo, que es la derivada en el punto. Si observan en el gráfico, esas dos rectas son paralelas. Cuando las rectas son... No, vamos primero a la fórmula. ¿Cómo era la fórmula del teorema de Lagrange? La fórmula del teorema de Lagrange decía así: f de B menos f de A es igual a f' de C por B menos A. Yo el B menos A lo voy a pasar hacia la izquierda. ¿Tá? Este B menos A lo voy a pasar dividiendo hacia la izquierda. Me va a quedar f de B menos f de A, lo escribo por acá, f de B menos f de A sobre B menos A. Es igual a f' de C. Es la misma fórmula del teorema, lo único que cambiando el factor B menos A hacia la izquierda. ¿Tá? Es el mismo teorema, escrito de otra manera. De esta manera yo veo que estoy igualando
dos pendientes. Estoy igualando la pendiente de la recta. Acá está la pendiente. A la izquierda tengo la pendiente de la recta secante o de la cuerda. Y a la derecha tengo la derivada, que es la pendiente de la recta tangente. Esas dos pendientes son iguales. ¿Tá? En el punto C, la tangente es paralela con la recta secante. O si no, la tangente es paralela con la cuerda. ¿Tá? Geométricamente, el teorema de Lagrange dice que siempre va a haber al menos un punto C, ¿no? Al menos un punto C voy a tener. En este gráfico vemos que hay dos puntos C. Cuando la recta tangente, ¿tá? O en el punto C2, la recta tangente, ¿tá? Que es el mismo M, es paralela con la cuerda, ¿tá? El segmento de rectas de la recta secante que me une los puntos AF de A y BF de B. ¿Tá? Vemos que esta diagonal es paralela con la recta, con las dos rectas secantes porque hay dos puntos C. Bueno, eso es geométricamente. ¿Tá? Geométricamente se ve así el teorema de Lagrange. De la otra forma, decíamos, forma analítica, nos daba una estimación, conociendo, hay que saber los valores de la derivada, tenemos que tener ese dato. Teniendo el dato de entre qué y qué valores se mueve la derivada, podemos hacer una estimación de en cuánto podría aumentar o decrecer los valores de la función. Y siempre decíamos que al menos hay un punto. En el gráfico 1 vemos que hay hasta dos puntos y en el gráfico 2 vemos que solo hay un punto donde la tangente es paralela con la cuerda que va desde AF de A a BF de B. Bueno, ¿se entendió esto que decíamos? ¿Alguna duda? Creo que va a quedar más claro en un ejercicio. Bien. En ejercicio, bueno, vamos a ver si aparece. Profe, lo que yo no, como que no me quedó en claro cuál sería la tesis, porque si no cumple que la función es continua o no cumple ninguna de las dos hipótesis, Sí. O no sea, cumple hay la dos, tesis. ¿no? Que tiene que ser continua en un intervalo, ¿tá? Sí. Y tiene que ser derivable, ¿tá? Además, derivable en el abierto. Y la tesis dice que siempre va a haber al menos un punto donde la tangente, ¿tá? Es paralela con la cuerda. Si yo le hago la recta tangente en ese punto C, ¿tá? Me va a quedar paralela con la recta que me va desde AF de A a BF de B. Esas dos rectas que están en rojo son paralelas. Si yo trazo la tangente en otro punto, ¿tá? Por acá, entonces me va a quedar una tangente así que no va a ser paralela con esta, ¿tá? Pero siempre va a Bien haber dicho. al menos un punto donde la tangente es paralela con la cuerda. ¿Tá? Y acá vemos que en el punto C la tangente es así y la cuerda es así, son paralelas. Ah, perfecto. Si cumple las hipótesis, cumple que Al menos sí. Si se cumplen las hipótesis, al menos un punto va a haber. En el gráfico 2 tenemos solo un punto. En el gráfico 1 tenemos dos puntos. Depende de cómo sea el gráfico de la función. Pero al menos un punto siempre va a haber. Entonces, ¿por qué queda así? Porque la fórmula del teorema de Lagrange, ¿tá? Esta fórmula que está acá, es equivalente a esto que está acá. Lo único que pasando el B menos A a dividir al F de B menos F de A, me queda esta fórmula 2, digamos. ¿Tá? La fórmula 1 es lo mismo que la fórmula 2, escrito de otra manera un poquito. En la fórmula 2 estamos igualando dos pendientes. ¿Tá? De este lado tenemos la pendiente 1 y de este lado tenemos pendiente 2. La 1 es de la recta tangente y la 2 es de la cuerda. De la cuerda.
Esas dos pendientes son iguales, quiere decir que las rectas son paralelas. Bueno, ese era el teorema de Lagrange 9.1. Vamos al teorema 9.2. Derivada, teorema de la derivada nula. Teorema de la derivada nula dice que si una función que es continua en un intervalo y otra vez derivable, ¿tá? Igual las mismas hipótesis del teorema que vimos recién de Lagrange, ¿tá? Función continua y derivable. Si además para esa función continua y derivable, en un intervalo, importante que sea un intervalo de A a B, ¿tá? Tiene que ser un intervalo de un número a un número, tiene que estar acotado. Si además, ¿tá? O sea que acá tendríamos tres hipótesis, digamos, continua en una B, derivable en el abierto y tercera hipótesis que la derivada es cero. ¿Tá? En todos los puntos de la B la derivada es cero. Ahora viene la tesis. Si se cumplen esas tres hipótesis, la tesis dice que la derivada, que la función es constante. La función es constante. Nosotros ya sabíamos antes que la derivada de una función constante, ¿tá? Si yo tengo una función así constante, siempre constante, que la derivada de esa función es cero. ¿Tá? O sea, tiene poca cosa nueva este teorema. Ya sabíamos desde antes que la derivada de una constante es cero. Ahora, este teorema afirma el recíproco, que el recíproco también es válido. Que si la derivada es cero, siempre y cuando la función sea derivable en un intervalo, ¿sí? Si la derivada es cero en un intervalo, para todos los puntos del intervalo, entonces la función es constante. ¿Tá? O sea, este teorema me está diciendo que es válido el recíproco. ¿Tá? Si la derivada es nula, si la derivada es siempre cero, ¿tá? En un intervalo, entonces la función siempre vale lo mismo en todo el intervalo, es constante. La afirmación inversa la conocemos ya por la tabla de derivadas. La tablita de derivadas que hicimos al principio, una de las primeras derivadas era acá. La primera derivada, que la derivada en la tabla de las, acá está, la derivada de una constante es cero. ¿Tá? Eso lo calculamos y demostramos. Si la función es constante, la derivada es cero. Ahora es al revés. Si la derivada es cero en todo un intervalo, entonces la función es constante. Pero importante que la derivada sea cero en todos los puntos del intervalo AB. Porque acá tenemos un ejemplo cuando la derivada es cero siempre, pero la función no es constante. Acá no se está cumpliendo la hipótesis del intervalo AB. Miren cómo es la función. El dominio no es un intervalo. ¿Tá? Esto no es un AB. No cumple la hipótesis de intervalo cerrado y acotado. Es todo el eje menos el cero. Y la función está definida como dice acá abajo. Es igual a 1 o menos 1. Es una función derivable en todos los puntos. Yo puedo derivar el menos 1, me da 0. Puedo derivar el 1, me da 0. La derivada siempre da 0. ¿Tá? Pero acá este puntito está de más. Vamos a sacarlo, este puntito. Está confundiendo. La función no vale. En 0 no tiene valor. Este puntito acá está de más. Ahí, ahora sí.
¿tá? La función no está definida, en cero no tiene valor. Es así, ¿tá? En cero no hay ningún valor. La función está definida en todos los puntos del eje real menos el cero. En cero no tiene ningún valor. En cualquier punto yo lo puedo derivar, ¿tá? Porque la función toma un punto por acá, la función vale 1, la derivada del 1 es 0, tomo un punto por acá, la función acá me vale menos 1, la derivada en todo el entorno va a valer 1, menos 1 y la derivada de menos 1 es 0. La derivada siempre es 0, pero la función no es constante. ¿Tá? Hay valores cuando da menos 1 y hay otros valores cuando da 1. ¿Por qué pasa esto? Porque el dominio no es un intervalo cerrado y acotado. No está acotado y bueno, tampoco es cerrado. Entonces, si cumple que el dominio es cerrado y acotado, entonces la función es constante. ¿Tá? Como vemos acá el gráfico acá arriba. El gráfico va a ser un segmento de recta sobre el intervalo AB. ¿Tá? Y se demuestra este teorema aplicando el teorema 912 de la derivada nula, aplicando el teorema de Lagrange. Después queda para que ustedes lo vean si quieren. El teorema se aplica el teorema de Lagrange a esta función. Después, si la derivada es nula, acá me queda que f de x menos f de a va a ser 0, o sea que el f de x va a ser siempre igual a f de a. O sea que la derivada, la función es siempre constante. Así que sobre todo el teorema de Lagrange, acá lo vamos a aplicar para demostrar el teorema de la derivada nula. Después por ahí puede haber, vamos a ver si encontramos algún ejercicio para aplicar más el teorema de Profe, yo Lagrange. tengo una consulta con respecto a la ¿Sí? observación 9.1.2. ¿Se puede Sí. decir que tiene algo que ver con la continuidad o estoy equivocado? No, esta función es continua siempre, porque en cero no tiene valor. Si yo acá le agrego este valor que tenía acá, este puntito, ahí deja de ser continua. La función es continua en todo su dominio. ¿Tá? En cero no tiene ningún valor. La función vale 1 o menos 1. Esa función es continua en todo su dominio y derivable en todo su dominio. El único problema que el dominio no es cerrado y acotado. Y problema en el sentido de que no es constante, ¿sí? Cumple todas las hipótesis menos la primera que decíamos del teorema, ¿no? El teorema tenía que ser un intervalo cerrado y acotado, la función tenía que ser continua y tenía que ser derivable, y que la derivada tenía que ser cero. Ahí tenía tres hipótesis. Bueno, la hipótesis 1 no lo cumple, la hipótesis 2 sí lo cumple y la hipótesis 3 también lo cumple. ¿Ah? Lo que no se cumple es la 1 porque el intervalo no es cerrado acotado. La segunda sí, la tercera sí, ¿tá? Y bueno, no se cumple la tesis. Tesis no, porque mi función no es constante, a veces vale 1, a veces vale menos 1. ¿Por qué sucede esto? Porque no se está cumpliendo la hipótesis 1. El intervalo, el dominio, son todos los reales menos el cero. No es acotado. ¿Tá? Entonces decimos que si la derivada, si la función es constante siempre, la derivada va a ser cero. Pero si la derivada es cero, la función no necesariamente es constante. En la observación 912 me da un ejemplo. Cuando la derivada siempre vale cero, pero la función no es constante. A veces toma el valor de 1 y a veces menos 1. Para que la función sea constante, tiene que ser definida, ¿tá? Debería ser definida en un intervalo cerrado y acostado. Entonces ahí sí, si el dominio es un intervalo, la función es derivable en todo ese intervalo, entonces ahí sí va a ser constante y el gráfico va a ser como vemos acá arriba. Un segmento de recta paralelo al eje de las X, está entre el intervalo por encima del intervalo entre A y B. ¿Tá?
Profe, me confundí un poco con las hipótesis. Una es que la función tiene que ser continua, Continua y tiene que ser, en un eh, intervalo cerrado acotado. sí, y tiene Y que ser también, como decíamos, tres hipótesis. Continua en un derivable, intervalo cerrado y acotado, sí. Pasa que yo lo tomo esto como derivable, una hipótesis. derivable, derivable en el abierto, ¿tá? Esta era la uno, esta es la 2 y esta es la 3. La derivada tiene que ser nula, tiene que dar cero en todos esos puntos. ¿Tá? Tres hipótesis. Continua, derivable y la derivada igual a cero. Si se cumple todo eso, se va a cumplir la tesis, que la función va a ser constante. Siempre vale lo mismo para todos los puntos del intervalo. Bueno, otro teorema más. Veamos, para explicar un poco la idea con un ejemplo. Yo tengo una función f de x igual a x2 y otra función g de x igual a x2 más 1. Voy a derivar ambas funciones. Cuando derivo f de x me da 2x. Y cuando derivo g de x también me da 2x. ¿Qué pasa si a la función g de x le resto f de x? Bueno, Queda si cero. a ver, ahí yo estoy restando g menos f, no g' Ah, menos ok, f. ok. ¿Tá? ¿Qué me da esa resta de g con f? El término independiente. A ver, g de x es x cuadrado más 1. A esto le estoy restando f de x, que es x cuadrado. Queda A uno. x cuadrado me da 1, me da una constante. Es lo que dice el teorema. Que si las funciones tienen, dos funciones tienen la misma derivada, ¿tá? Si es g' es igual a f', bueno, en el teorema era h, ¿no? Si g' igual a h', entonces cuando reste esas dos funciones, me va a dar siempre una constante. ¿Tá? Gráficamente, la situación es como está acá abajo. Yo voy a tener dos gráficas de dos funciones, h y g, que la función g va a estar por encima, van a ser dos curvas paralelas. La función g va a estar siempre a la misma distancia k, en este caso el k sería 1, ¿tá? Porque la resta me da 1, o sea que la función de g va a estar una unidad por arriba de la función h. Si dos funciones tienen la misma derivada, las gráficas van a ser como vemos acá. ¿Tá? Dos curvas paralelas siempre a la misma distancia, nunca se van a cortar. Dos funciones que tienen la misma derivada, ¿tá? Tienen gráficos paralelos. Son dos curvas, nunca se cortan y siempre están a la misma distancia k. La diferencia entre esas dos funciones va a ser una constante k. ¿Cuánto vale esa constante k? Hay que calcular, no se sabe, depende de las funciones. ¿Está claro el teorema? Claro, porque ahí se te anulan los dos x2 y Las te queda derivadas quedan solamente la igual. constante. Claro, lo que se anula justamente es esa constante k. Cuando al derivo se va a la constante k y me quedan funciones derivadas iguales. ¿Tá? 2x y 2x. Porque el valor de la constante k se anuló. Entonces, por eso sucede que las funciones tienen la misma derivada. Porque la diferencia era una constante. En una de ellas estaba sumada una constante que al derivar se anuló.
Y me quedaron dos derivadas iguales. ¿Está? Entonces, si las derivadas, acá está el teorema resumido. Derivadas iguales quiere decir que las funciones, una de ellas es la otra más una constante. Y las gráficas son como vemos acá. Bueno, a ver qué otra cosa. En Bien. ese teorema, entonces, la tesis sería de que cumplen las derivadas. No, Perdón, la tesis acá es, a ver, vamos a aclarar bien dónde están las hipótesis y las tesis. Acá teníamos dos funciones que tienen la misma derivada en todo punto del intervalo. O sea, esto es la hipótesis, la única hipótesis. ¿Tá? Tienen la misma derivada en el intervalo I. Y la tesis, acá en rojo la tesis, que la diferencia entre las dos funciones es una constante. Si las derivadas son iguales en todo I, entonces las funciones, la resta de las funciones, me da siempre la misma constante K. Bueno, esa es el teorema funciones con igual derivada, se llama. Bueno, ahora damos definiciones de función creciente y función decreciente. Definición 921. ¿A qué le llamamos función creciente? Acá vemos un ejemplo de función creciente. Bueno, en realidad nosotros ya hemos tratado funciones crecientes. ¿Por qué el gráfico de acá a la izquierda, vamos a llamarle gráfico 1, corresponde a una función creciente? Porque si yo tomo dos valores en el eje de las X, ¿ah? De manera que el X2 sea mayor que X1, ¿ah? X1 menor que X2. Si la función es creciente, ¿qué quiere decir? Que el valor de f de X1 va a ser menor que el f de X2. ¿Ah? Si el X1 es menor, el f de X1 también es menor. ¿Ah? Cuanto mayor sea la X, ¿ah? La X creció, también me crece la función. Si crece la X, crece la función. Eso, los valores de la función, las imágenes, ¿no? Si crecen las X, crecen las imágenes. Florencia pregunta si esto es repaso. No, esto es todo nuevo. Esto es función creciente, función... Ay, se me activó acá el... A ver. ¿Alguien escucha? No, yo creo no que escucho. Eso mismo iba a preguntar. creo que le pasó algo con la compu. Bueno, lo voy a escribir en privado a ver si me entero de algo. Un segundito.
Hola, 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 hola. ¿Se escucha? Ahora sí se escucha, Hugo. Ahora sí, Ahí profe, está. profe. Sí, se rompió el micrófono, pero tengo otro acá a mano. Me demoré un poquito en conectarlo. Bueno, estábamos con función creciente entonces, ¿sí? Decíamos que una función es creciente, acá tenemos un ejemplo, si siempre que crezca la x, ¿tá? Yo tengo acá dos valores de x, x1 y x2, ¿tá? El x2 es mayor que el x1, entonces también va a ser mayor la imagen de x2 respecto a la imagen de x1. Bueno, acá en un gráfico va creciendo, ¿no? La lectura siempre se hace de la izquierda a la derecha, la gráfica va para arriba, eso es creciente. ¿Tá? Si el x2 es mayor, si el x2 es mayor que x1, el f de x2 también va a ser mayor que el f de x1. Mayores las x, mayores son las imágenes. Decreciente es el gráfico 2, es al revés. ¿Tá? Aumentó la x, en el gráfico 2 acá tenemos que la x2 es mayor que x1. Pero ¿qué sucede con la imagen de x2? El f de x2 es menor que f de x1. ¿Tá? El x1 es menor que x2, o sea, el x2 creció, pero el f de x1 ahora es el f de x1 es mayor. ¿Tá? Cuando hablamos de función creciente, permitimos que sea igual, ¿sí? Mayor o igual, en caso de creciente lo mismo. El f de x1 es mayor o igual que el f de x2. ¿Tá? Entonces, creciente, el gráfico 1, el f de x1 es menor o igual que el f de x2, y decreciente, cuando el f de x1 es mayor o igual que el f de x2. También definimos estrictamente creciente. ¿Tá? Estrictamente creciente es cuando la imagen del f de x2 es estrictamente mayor que la imagen del f de x1. ¿Tá? Simplemente creciente es cuando es mayor o igual. Estrictamente creciente cuando es estrictamente mayor. Yo acá tengo un ejemplo de dos gráficas, dos funciones. Una es estrictamente creciente y otra no estrictamente creciente, para que puedan comparar los dos casos. En el gráfico 1 acá, yo tengo una función estrictamente creciente. ¿Tá? A medida que crece la x, crecen las imágenes. Y este gráfico 3 no es estrictamente creciente, es simplemente creciente. ¿Por qué? Yo tengo acá 2x, el x2 es mayor que x1, ¿tá? El x1 menor que x2, pero miren, las imágenes no crecieron, quedaron iguales. ¿Tá? El f de x1 cumple ser menor o igual, porque en realidad es igual que el f de x2. ¿Tá? Hay intervalos donde la función no crece. Entonces es creciente, pero no estrictamente. El gráfico 1 es creciente estrictamente. Yo puedo decir que si el x1 es menor que x2, el f de x1 también va a ser menor que el f de x2. Cuando pasa esto, decimos que es estrictamente creciente, y cuando es menor o igual, como en el gráfico 3, es simplemente creciente. Y lo mismo se traslada a decreciente. Cuando es estrictamente, va a ser estrictamente decreciente, y si no, va a ser simplemente decreciente. Cuando es mayor o igual, el f de x1 es creciente, y cuando es estrictamente mayor, estrictamente decreciente. ¿Está claro lo que es creciente y estrictamente creciente? ¿Alguna duda? Creciente, profe, entonces, estrictamente creciente es el primer gráfico Claro. El primero es y el tercer estrictamente gráfico creciente y el tercer gráfico es es creciente. creciente, pero no estricto.
¿tá? Ok. Gráfico 3, creciente. Gráfico 1, estrictamente creciente. Porque las imágenes crecen, no se mantienen iguales en ningún intervalo, como pasa acá. O acá, por ejemplo. Miren acá es constante siempre, para todos. ¿Tá? Esta función podríamos decir el gráfico 4, que es creciente, pero no estrictamente. Hasta incluso puedo decir también que es decreciente, pero no estrictamente. El gráfico 4 corresponde a una función creciente y decreciente, pero no estrictamente, en ninguno de los dos sentidos. ¿Tá? Porque la función siempre se mantiene constante. Bueno, ¿qué otros ejemplos tenemos de funciones crecientes? Funciones conocidas. La función exponencial, logaritmo, son dos ejemplos de funciones crecientes. ¿Ah? Exponencial, el gráfico, vean cómo va siempre para arriba. Logaritmo, crece más lento, pero es creciente siempre. Las dos son funciones crecientes, logaritmo exponencial. Ahora, una parábola x2 no es ni creciente ni decreciente. ¿Ah? Decimos que no es monótona. El otro, bueno, la constante dijimos que no era estrictamente, que era creciente y decreciente, pero no estrictamente. Ahora, x cuadrado tiene intervalos cuando es decreciente y otro intervalo donde es creciente. Pero en todo su dominio no es monótona, no es ni creciente ni decreciente. Yo no puedo decir que si elijo un x1 menor que x2, la imagen de x1 va a ser menor o igual que la imagen de x2. No, no es así. ¿Tá? Porque puede suceder, si elijo acá x1 y acá x2, acá x1 y acá x2, la imagen del x2 va a ser menor que la imagen del x1. ¿No? Tampoco puedo decir que siempre va a ser decreciente, porque si los elijo de este lado, al revés. ¿Ah? Depende de donde elija el x1 y x2. No es monótona, no es ni creciente ni decreciente. El x cuadrado, logaritmo exponencial son funciones crecientes. Bueno, a ver qué. Bueno, ¿qué condiciones? Teorema 921. Condiciones para que una función sea creciente, estrictamente creciente. ¿Qué tiene que suceder para que sea estrictamente creciente? Teorema dice que la función otra vez es continua y derivable, las mismas hipótesis que los otros teoremas que vimos, ¿sí? Continua y derivable en el abierto y continua en el cerrado y acotado. Estas serían dos hipótesis, ¿tá? Continua y derivable. Y tercera hipótesis es que la derivada es positiva, estrictamente positiva. Si la derivada es estrictamente positiva, entonces acá viene la tesis, la función es estrictamente creciente. Derivada estrictamente positiva, en un intervalo cerrado y acotado, la función va a ser estrictamente creciente. ¿Ah? Estas son las condiciones que se tienen que cumplir, o sea, las hipótesis, para que la función sea estrictamente creciente. Lo mismo vale para estrictamente decreciente. Si la derivada, todo igual, pero la derivada es menor que 0, entonces la función va a ser estrictamente decreciente. ¿Tá? Derivada menor que 0, estrictamente decreciente. Derivada mayor que 0, estrictamente creciente. Bueno, O sea, si te da cero, no es creciente ni decreciente, ¿no? bueno, eso es justamente Es- la observación 921. 921. Puede suceder, el teorema dice que cuando me da las condiciones necesarias, pero no suficientes,
el hecho de que la derivada sea mayor que 0 es condición, es una condición, al revés, es una condición suficiente. O sea, es una condición que asegura el crecimiento. Derivada mayor que 0, función creciente. Siempre va a ser así. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Pero el recíproco no vale. Puede suceder que la función sea creciente, pero que en algún punto tenga que la derivada se haga 0. Es un ejemplo. La función x3, como vemos, es siempre creciente, pero en 0 la derivada de x3 me da 3x2. Si yo cambio la x por 0, sustituyo la x por 0, me da 0. ¿Ah? Entonces, recordar que derivada positiva, seguro función creciente. Pero la función puede ser creciente y anularse en algunos puntos aislados. La derivada se puede anular. ¿Ah? El recíproco no vale. En este Se caso puede, decimos que entonces se anula en 0. en 0 se anula y no importa, igual sigue siendo creciente. ¿Ah? La función, aunque se anule la derivada en un punto, la función igual sigue siendo creciente. ¿Está claro? El directo vale, el recíproco no. ¿Ah? Si la derivada es positiva, función siempre creciente. Pero que sea creciente no significa que la derivada va a ser siempre positiva. Puede ser creciente y en algún punto se puede anular, como la función x3. Y lo mismo pasa para el caso decreciente. Puede ser decreciente, estrictamente decreciente, y en algún punto se puede anular la derivada. No tiene por qué ser siempre estrictamente negativa. Seguro que si es estrictamente negativa la derivada, entonces la función va a ser estrictamente decreciente. Eso no hay duda. Pero puede suceder que la derivada se anule en algún punto, igual siga siendo estrictamente decreciente. Bien, ¿cómo aplicamos el tema del signo de una función? Veamos el ejemplo 9.2.1. ¿Para qué nos sirve el estudio del signo de la derivada? Sabemos que si el signo es positivo, la función es creciente. Cuando el signo es negativo, la función es decreciente. Entonces, veamos acá un ejemplo. Tenemos un polinomio, una función, un polinomio de grado 3, x3 menos 3, x2 más 4. Yo derivo esta función, me queda 3x2 menos 6x más nada, más 0. 3x2 menos 6x. Le estudio el signo a esta función para saber dónde es positivo, dónde es negativa, dónde es creciente, dónde es decreciente, según lo que vimos recién, ¿no? Derivada positiva, la función es creciente. Derivada negativa, la función es decreciente. Entonces, estudio las raíces para llegar al diagrama de signo, estudio las raíces de la derivada. Para hallar las raíces de este polinomio, igual va a 0. Como un polinomio no tiene término independiente, voy a hacer x factor común. Me queda 3x menos 6. Así que una raíz va a ser 0. Y la otra raíz la sacamos de igualar acá el 3x menos 6. Me queda x igual 2. Ahí están las raíces. 0 y 2. Las dos raíces. A la derecha va el signo del coeficiente principal, que es 3, de la derivada. Estamos haciendo el signo de la derivada, ¿no? Es 3, no en la función, en la derivada. Como es positivo, a la derecha va más. Después voy alternando el signo, me queda menos entre 0 y 2, y otra vez más para valores menores que 2. Dijimos que cuando la derivada es positiva, por ejemplo acá, la función es creciente.
¿tá? Dibujo una flechita para arriba, indicando que mi función va creciendo. La dirección de la flecha tiene que ir de la izquierda a la derecha y hacia arriba, inclinada hacia arriba, porque la función derivada positiva significa que función creciente. Después llegó a la raíz y cambió de signo. Pasó a negativa. Quiere decir que ahora la función es decreciente. La flechita siempre va en el extremo derecho. Es decreciente. Después otra vez vuelve a ser positiva. Otra vez creciente. ¿Qué conclusiones puedo sacar de acá, de este gráfico? ¿Ah? Siempre el signo me dice si la función crece o decrece, porque estamos haciendo el signo de la derivada, no es el signo de la función. ¿Ah? El signo de la derivada me dice dónde la función es creciente y dónde es decreciente. Entonces, en el ejercicio me pueden preguntar, ¿cuáles son los intervalos de crecimiento? Bueno, creciente es acá, cuando x de menos infinito hasta el 0, ¿ah? Mientras x sea 0, y creciente es acá, donde es positiva, ¿ah? Unión del 2 a más infinito. En este dominio, la función es creciente, en la unión de estos dos intervalos. ¿Dónde la función es decreciente? ¿Dónde? Ahí donde la derivada sea negativa, entre 0 y 2. ¿Ah? Decreciente entre 0 y 2. El intervalo de 0 a 2 es decreciente. El intervalo, la unión de los dos intervalos, de menos infinito a 0 y de 2 a más infinito, la función es creciente. Y el gráfico va a quedar como vemos acá. De menos infinito hasta 0, mientras sea acá, la función es creciente. ¿Tá? Vemos que va creciendo, creciendo y llegó ahí al punto más alto. Después viene un intervalo entre 0 y 2 donde la función va decreciendo hasta x igual 2. Después del 2 para arriba otra vez sigue creciendo. Así va a ser el gráfico. ¿Qué más observamos en este gráfico? Algo muy importante, que cuando x vale 0, la función de crecer pasó a decrecer. ¿Tá? Entonces presenta un máximo relativo, un punto más alto. Acá estaría el máximo. Vale 4. El máximo es 4 que se presenta cuando x vale 0. ¿Ah? Ese máximo se obtiene cuando x vale 0. Máximo relativo. ¿Por qué relativo? No es el máximo absoluto de la función. Acá la función tiende a más infinito. ¿Ah? No va a ser el punto más alto de todo el gráfico. Es un máximo relativo a un intervalo. Si yo restrinjo a un intervalo ahí cerquita del 0, es como un máximo. Me olvido de todo el resto del dominio, ahí quedaría un máximo. Es un máximo relativo a ese intervalo. Y cuando x igual 2, ¿tá? Yo veo que la función viene a la izquierda del 2, viene bajando y después del 2 empezó a subir. ¿Ah? Acá venía bajando y después pasó a subir. Entonces, en ese punto, cuando x igual 2, mi función presenta un mínimo relativo. ¿Ah? Y ese mínimo vale, hay que ver, en la función hay que cambiar la x por 2 y ver cuánto da, pero según el gráfico es un 0. El mínimo es 0, se presenta cuando x vale 2. Y el máximo el máximo es 4, el máximo, o sea, el máximo y mínimo lo veo en el eje de la Y, en las imágenes. El máximo es 4 y se presenta cuando x vale 0. ¿Tá? Todo eso lo sacamos del diagrama de signo. ¿Tá? Viendo ahí, cuando hay un cambio de signo en la derivada, hay un extremo relativo. Puede ser máximo, puede ser mínimo. Si el cambio es, leyendo de izquierda a derecha, de más a menos, de crecer a decrecer, hay máximo. Si el cambio es de menos a más, de decrecer pasa a subir, entonces hay un mínimo. Bueno, ¿está claro esto? Mínimo, máximo, relativo. Y eso siempre se presenta en las imágenes de las raíces. Las raíces de la derivada. Ahí va.
de la derivada, no de la función. Se hace el signo de la derivada. Este diagrama es el signo de la derivada de la función. Se hace la derivada, se buscan las raíces, se hace el signo y se deducen los extremos relativos, el máximo y mínimo relativo. Después, con todo eso, se puede hacer el gráfico. Si yo tengo el gráfico de entrada, yo ya veo que acá hay un máximo, ¿tá? Un máximo relativo, y veo que acá hay un mínimo relativo. El tema es que uno no tiene el gráfico de la función. Es Una difícil graficar. consulta, ¿Sí? ¿cómo sabría cuándo es un máximo absoluto? ¿Cuál es la diferencia? El máximo absoluto es el mayor valor de la función en todo el intervalo o en todo el dominio. Este máximo relativo, yo a partir del gráfico, del diagrama de signos, yo no puedo ver si es máximo absoluto o no. Eso lo tengo que graficar, hacer más estudios. El máximo absoluto es el mayor valor. Puede suceder que una función tenga varios máximos, una gráfica así. Este es relativo, este es relativo. Máximo relativo y máximo relativo. Pero ¿qué sucede? Que este máximo relativo es el mayor, el punto más alto de todo el gráfico, el mayor valor de todos los valores que puede obtener la función. Entonces este relativo también es absoluto. Es el mayor de todos los relativos y es el mayor valor que toma la función. Ese es relativo y absoluto. El otro de abajo es solo relativo, no es absoluto, porque hay otro más grande. Ahora, en nuestro ejemplo de nuestra función, de este polinomio de grado 2, solo tiene un máximo relativo y un mínimo relativo. Pero esos máximos y mínimos relativos no son absolutos. Hay otros puntos, por ejemplo acá, que está más alto que el 4. Es relativo y no es absoluto. Y este mínimo es relativo y no es absoluto. Hay otros valores más bajos, ¿tá? Que 0. En 2 toma el valor 0, ¿tá? Pero por ejemplo acá en menos 2, la función me va a dar un valor negativo menor que 0. Cuando x menos 2, el valor es menor que 0. No es, o sea, el 0 no es el menor, el punto más bajo del gráfico. Si fuera una parábola, ¿tá? Ahí tendría un mínimo justo en el vértice. Tendría mínimo relativo y absoluto. Es el punto más bajo de todo el gráfico. Bien, entonces, ¿a qué le llamamos extremos relativos? Ya lo estuvimos hablando. Acá una gráfica para redondear el tema. Extremo relativo le llamamos, como acá, ¿no? Yo defino un entorno. ¿Tá? Acá está el entorno, un intervalo centrado en el punto A, y el f de x, el f de A, es mayor que el f de x para todos los puntos del intervalo. O sea que el punto A es máximo relativo si la imagen de ese punto, el f de A, está por arriba del resto de los f de x. ¿Tá? Pero todo aplicado a ese entorno, no a todo el dominio, a un entorno. Por eso es relativo. Relativo, yo me olvido del resto, como acá, borré el gráfico y me quedé solo con esa parte de todo el dominio. Una restricción de todo el eje a ese intervalo. Si miro la función, me olvido del resto y la miro solo en ese intervalo. Ahí tengo un máximo. Y acá tendría un mínimo relativo, otra vez haciendo como una restricción del dominio a un intervalo ahí centrado en el punto 2. En el punto 2 sería el punto más bajo, ese es un mínimo relativo a ese intervalo. Y el otro en 0, tengo un máximo relativo a un intervalo. ¿Tá? Bueno, entonces los máximos y mínimos relativos, ahí donde se anula la derivada. Si existe, se tiene que anular la derivada y además, dos cosas, se tiene que anular y tiene que cambiar de signo, de más a menos. Es condición de crecer, pasa a decrecer, el gráfico viene subiendo y después pasa a bajar, ahí hay un máximo relativo. Si es derivable,
se tiene que anular. Que a veces hay máximo y no es derivable, ¿tá? Entonces no, ni hablar de que se anule si no existe la derivada. ¿Tá? Pero si existe la derivada, se tiene que anular. Y a los costados cambia de signo. De crecer a decrecer. De más pasa a menos. Y lo mismo para el mínimo relativo. Si la función es derivable, tiene que cambiar de signo de menos a más. Bueno, acá vemos algunos ejemplos de justo lo que Profe, preguntaba. ¿Sí? perdón, pero eso siempre se da, ¿no? Porque si, o sea, que cambia de signo, porque como hay raíz, pasa de negativo a positivo o de positivo a negativo, ¿no? No O sea, necesariamente. no. Puede pasar raíz. Acá teníamos la función x3. ¿Tá? Si yo hago la derivada a la función x3, me queda 3x2. ¿Tá? La raíz está en 0. Cuando le hago el signo a la derivada, tiene raíz doble en 0. No me cambia de signo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la función antes del 0 venía creciendo, se anuló, llegué a la raíz de la derivada y después sigue creciendo. No, no pasó a decrecer, no se formó un extremo relativo. Como venía creciendo, se anuló y sigue creciendo. ¿Tá? Como acá, venía creciendo y después siguió creciendo. No presenta extremo relativo. No hay extremo relativo. La derivada se anuló, pero no cambió de signo. Venía con más y sigue con más. En cambio, para que se produzca un máximo relativo, tendría que crecer y después tendría que haber decrecido. Entonces, este más tendría que dar menos. Si el signo es así, más y después pasa a menos, decrecer pasa a decrecer, ahí sí hay extremo relativo, hay máximo relativo. ¿Eso pasaría en 3x3, puede ser? No, En la función x3, ¿tá? En 3x3 también eso, te va a pasar lo mismo. ahí va. Está, gracias. ¿Tá? Así que ojo con eso, no basta que se anule la derivada, eso no es garantía que va a haber extremo relativo. La garantía está en el cambio de signo, ¿tá? Que se anule y que cambie de signo, de más a menos o de menos a más. Entonces ahí sí hay extremo relativo. Bueno, volvemos a lo que estábamos analizando de extremos relativos y absolutos que había preguntado la compañera. Para aclarar un poco, acá en este gráfico yo tengo varios ejemplos de extremos que son relativos y algunos son absolutos. Por ejemplo, el punto A1, yo tengo un extremo relativo, ¿tá? Porque la función venía creciendo y pasó a decrecer. Hay un máximo relativo ahí. ¿Tá? Eso lo voy a poder ver en el signo de la derivada. Pero observar que este máximo relativo no es el punto más alto del gráfico. El más alto está acá. ¿Tá? Es relativo y no absoluto. No absoluto, solo relativo. El máximo absoluto, el punto más alto del gráfico, lo tengo cuando x vale 5 y vale m mayúscula. El máximo absoluto es m mayúscula y se alcanza cuando x vale 5. Cuando x vale a 1, se llega a un máximo relativo, nada más. Ahora con los mínimos igual. En el punto 1, bueno, no es un extremo. En uno no hay extremo. ¿Tá? El mínimo relativo coincide con el mínimo absoluto que vale m minúscula y se obtiene cuando la x vale a 2. Ese es el punto más bajo del gráfico y al mismo tiempo de decrecer pasó a crecer. Es un mínimo relativo y absoluto. Absoluto porque es el más bajo y relativo porque de decrecer pasó a crecer. ¿Ah? Entonces pueden haber mínimos relativos que coinciden, extremos relativos que son
absolutos o no ser absolutos. El absoluto capaz que se alcanza en el extremo del intervalo, acá en el 5, ¿tá? Y no en el punto interior donde está el máximo relativo. O puede suceder que en el extremo no dé mínimo, no siempre va a estar en el extremo del intervalo, puede ser interior ahí justo donde está el relativo. Hay que analizar, ver todas las posibilidades, ver todos los relativos, los que están dentro del intervalo, y no olvidar con los valores de los extremos del intervalo, cuando x vale a y cuando x vale b. En este caso sería en 1 y en 5. Bueno, vamos a ver ejercicio de esto, ¿tá? De esto hay muchos ejercicios. Bueno, ahí un poquito aclaramos de relativos absolutos. Capaz que ya podemos pasar a hacer ejercicios. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, ¿Viste cuando hacemos una derivada que a veces nos queda como una división, ¿no? Con un numerador sí, y un sí, denominador? sí, hay que Ahí hacer el tendríamos que signo. hacer los dos signos y después juntarlos. Sí, hay que hacer el El signo signo total. del Se hace el numerador, signo del numerador, un diagrama para el signo del denominador y un diagrama, un tercer eje para el signo total, donde vos multiplicás ahí va. los dos signos. Y las conclusiones las haces sobre el signo total, el final. ¿Ah? Las Bien, dos primeras que perfecto. hiciste es como un borrador para llegar al signo total. Ahí en el signo total sacas todas las conclusiones. Ahí vos ves las raíces, los cambios de signo, ¿tá? Si es cambio de más a menos, de menos a más, ¿tá? Pero eso todo sobre el signo total, el final, el tercer eje. Acá hay otro ejemplo Perfecto. donde yo tengo tres máximos relativos. Tres relativos, ¿tá? Porque de crecer pasó a decrecer, acá pasa lo mismo y acá pasa lo mismo, ¿tá? En los tres hay tres máximos relativos, pero Profe, solo uno de ellos es el máximo absoluto, porque es el mayor de todos, es donde el punto más alto del gráfico. ¿Está pero no es claro? que cuando hay relativo tiene que cambiar de signo. Sí, y cambió de signo. Mirá, iba creciendo y pasó a decrecer. Si yo le hago el diagrama, hago la derivada y hago el signo de la derivada, ¿tá? Ahí En va. este punto me va a dar un cambio de más a menos, ¿tá? Yo le voy a hacer acá abajo un diagrama de signo. El Ponele primer que, problema que hay en esto es que la gente empieza a confundir la función con su derivada. claro, Cuando Ah, estudiamos el signo de la derivada, porque el signo claro, de la derivada nos va a dar en qué intervalos o qué parte del dominio la función está creciendo y en qué parte la función está decreciendo. Ahora, que esté creciendo o decreciendo la función original, no tiene nada que ver con que si es positiva o negativa. En este ejemplo que está mostrando Hugo acá, la función es siempre positiva. Quien cambia de signo es la derivada, porque la derivada es la que te dice que pasa de crecer a decrecer, ¿sí? De igual forma, cuando una vez que uno encuentra aquellos candidatos a máximos o mínimos relativos, tenemos que encontrar el valor funcional, o sea, para poder ver si es un máximo absoluto o no, vamos a evaluar en la función original, no en la derivada, ¿sí? Eso siempre hay confusión y tienen que entender que son dos funciones separadas y cómo es que se relacionan. supongamos que, perfecto. claro, no confundir que es el signo de la derivada, no de la Yo pensé función. que sí o sí igual cumplía que pasaban al otro lado o sea, que era negativo. Pensé que cumplía las dos igual. No, no, no. Es el signo de la derivada. O sea, supongamos que acá en el punto 1, en el punto 5 y en el punto 8 se dan esos extremos relativos. Entonces, ¿cómo sería el signo de la derivada? En el punto 1 habría una raíz, acá sería signo de más y acá sería signo de menos. Acá hay otro punto más, ¿no? Con otro cambio porque hay un mínimo ahí. Vamos a poner que hay en 3 hay otro mínimo relativo. Y acá supongamos que es en 7. Hay otra raíz. Después del 3 hasta el 5, la función va para arriba, va creciendo, ¿no? Es el signo de la derivada. Entre 3 y 7, ¿tá? La función viene
decreciendo. Entonces, el signo de la derivada tiene que indicar un menos, tiene que ser negativo, ¿no? Hasta el 7. Después, entre 7 y 8, yo veo que el gráfico va para arriba, va creciendo. Entonces el signo acá tiene que ser positivo. Del 8 en adelante, la gráfica viene bajando. Entonces acá el signo de la derivada tiene que ser negativo. ¿Ah? El signo de la derivada me dice si la función va para arriba o para abajo. La raíz de la derivada no tiene nada que ver con la raíz de la función. En el diagrama de signo de la derivada yo no veo la raíz, esta raíz acá de la función. La función tiene una raíz, pero la derivada no tiene por qué tener la misma raíz. ¿Está claro eso? Profe, yo tengo una duda. Sí, En caso de una posible función que tenga máximos y mínimos relativos sí, y tenga una parte de la función donde sea constante y después siga creciendo, siga decreciendo, sí. ¿cómo quedarían los máximos y mínimos y los cambios de signo ahí? Y En bueno, esa parte va a ser que cero. queda, Ahí donde es constante, cero por lo que vimos hoy. claro, Derivada como la función que constante, vimos hoy me refiero. seguro. A ver si lo encuentro por acá estaba. A ver, vamos a checar esto para agarrarlo. Acá, acá. Ahí. Un momentito, ya lo arreglo. Ahí. Ahí está. A ver cómo me quedaría un diagrama de signo para esta función. Vamos a hacerlo acá abajo, el diagrama. Bueno, yo primero que todo no veo cambios de crecimiento a decrecimiento. Yo veo que es siempre creciente, pero no estrictamente. Entonces yo tendría más, ¿tá? Después, supongamos que el cambio de esto se da acá en un valor 5 y después empieza a crecer a partir de un valor 10. ¿Tá? En el punto 5 hay un cambio de más a cero, es todo cero acá, todo cero, hasta el 10, que también vale cero, y a partir del 10 en adelante, otra vez crece la función, ¿sí? Va para arriba, y si crece, la derivada tiene que tener signo positivo. El signo de f' de x. Sería así, todo cero en el medio, porque acá la función no crece, es constante. Y cuando es constante, por lo que vimos hoy, derivada nula. Ah, claro, gracias, profe. Pero es muy rara esta función, ¿tá? Era un ejemplo nomás para... Yo les quería hacer un ejemplo de una función que no es estrictamente creciente. No vemos muchas funciones de este tipo. Profe, ¿Sí? y teniendo solamente el signo, o sea, sin ver la gráfica, y Sí. tenemos más de un mínimo, para saber cuál es más chico, digamos, tenemos que sustituirlo en la función que no está derivada, o sea, sin derivar. En la función original, exactamente. Ahí va. Para saber cuál es el valor de la función, cuál es el más alto. ¿Tá? Si yo no tengo la gráfica, tengo solo el diagrama de signo, para saber que esto es más alto que esto, hay que hacer f. Hay que ir a la función, no a la derivada. Hay que ir a la función, ponerle que esto era 8, entonces yo tengo que hacer f de 8. Y eso me va a dar un valor, ponerle que esto era en 8 y que esto acá era en 5. Entonces yo hago f de 8, me da 20. Cuando hago f de 5, me da 15. Bueno, este es el máximo absoluto, porque da mayor que 15. En 8 alcanza el valor de 20, que es mayor que en 5, que es el otro extremo relativo, que da 15. Y además tendría que haber verificado también en este. Si esto era un 3, yo tendría que ver f de 3, que para ser coherente con este gráfico me tendría que dar 10, por ejemplo. ¿Tá? Menor todavía que 15. Y te hago otra pregunta ya de paso. Mm, Ponele que
la función sea esa, pero me dan un intervalo, por ejemplo, entre 5 y 8. Ahí el 3 no lo tomaría en cuenta, ¿no? No, no, claro, porque si hay que ver de entre 5 al 8, entre esos dos nomás. Claro, pero capaz que, a ver si tengo la pregunta. Si me dicen un intervalo entre 3 y 5, Sí, pero el más chico de la función, digamos, es que cuando es mayor a 8, creo, ahí en esa gráfica. En bueno. ese caso, el mínimo absoluto podría ser el que está entre 3 y 5, porque es el que está dentro del intervalo. Armamos una tablita entre todos los candidatos. ¿Tá? Vos vas a poner una tablita X, F de X. Vas a ver cuáles son los relativos que están dentro del intervalo. Vas a incluir, ¿tá? En este caso tendríamos, vos decís que era del 3 Del 3 al 5. al 5 acá, ¿no? Este era el 8. Bueno, vamos a ponerle que este era el 5 así, ¿no? O el 3 estaba Sí, más arriba. sí, es lo mismo igual. ¿Tá? Ponerle así, si es del 3 al 5. O vamos a poner así, del 3 al 8. Entonces yo diría, ¿cuáles son mis extremos relativos que están entre 3 y 8? El 5 nomás. ¿Tá? Y después, como candidatos, también están los extremos del intervalo, el 3 y el 8. Y ahí voy a ver cuánto vale f de 5, cuánto vale f de 3, cuánto vale f de 8, y ahí voy a elegir el mayor de todos los valores y el menor de todos los valores. Si en f de 5 me da, ponele que me dé 1, en f de 3 dijimos que da 15 y f de 8 da 20, bueno, este es el máximo absoluto, el mayor de todos los valores. Y este es el mínimo absoluto, el menor de todos. Ahí solo para aclarar, porque puede dar lugar a confusión, lo de los extremos va siempre, aunque no sean eh, relativos, pues justo ahí en el ejemplo Hugo tomó como que el 3 como un punto que está justo es un máximo relativo de la función completa, llamémosle. Pero si hubiese estado en 4 ponele ahí en el medio de la bajada, igual hay que evaluarlo también. Y lo mismo si hubiesen tenido un punto más grande que el 8 por ejemplo como el extremo superior del intervalo, ¿no? Claro, depende Siempre, de dónde corta el intervalo. ahí va, donde empieza y donde termina. No este 3 y este 8 no están por extremos relativos. Están porque el intervalo que estamos estudiando es de 3 a 8. Entonces, en la tablita vamos a incluir, ahora vamos a hacer ejercicio de esto, en la clase que viene. Vamos a incluir siempre los extremos que están dentro del intervalo y los extremos del intervalo. Todos esos son candidatos a extremos absolutos. Que los extremos que están dentro del intervalo lo muestra el signo de la derivada. Exactamente. Los extremos relativos los sacamos del signo de la derivada. Y los extremos del intervalo porque nos dijeron cómo era el intervalo del principio del ejercicio. Perfecto, gracias. Profe, ya que estamos ahí, viste que la oración que dice, una función puede tener muchos máximos relativos diferentes, pero Sí, el máximo absoluto es único. Eso también cumple para el mínimo, ¿no? sí, 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 sí. Ah, ta, El, ta. pu- el punto más alto es único. En este caso, el más bajo estaría acá. Este sería el mínimo absoluto, es único. Y acá tendríamos el máximo absoluto, que también es único. Y ahí aprovechamos a aclarar otra de las grandes confusiones que se producen con este tema. El máximo absoluto, al igual que el mínimo, se refiere al valor que toma la función, a la i, ¿sí? Entonces, el máximo valor que toma la función, y es único, obviamente, no pueden haber dos máximos. Ahora, podría darse en más de un x. Podrías tener dos x que llegan a ese mismo valor, que tienen la misma imagen, pero eso no quiere decir que hayan dos máximos. El máximo sigue siendo el mismo. Es el valor que toma la función. Si la función vale 20, bueno, el máximo es 20. Puede ser que se dé en 3 y en 8. Sí, puede ser. F de 3 sea 20 y F de 8 sea 20. Pero el máximo sigue siendo único. O sea, Es el 12 valor. por el mismo máximo. Dos Claro, valores de la porque. X que te Claro. dan la misma imagen, ¿no? Ahí Ponele va. que este sea 3, que esto sea 8, ambos dan 20. ¿Ah?
Ambos dan el mismo valor 20, en 3 y en 8, pero el máximo es 20, que se alcanza en dos valores de la x, cuando x vale 3 y cuando x vale 8. Pero el máximo es único. No se puede repetir, no hay dos. Por algo es máximo. Si no, uno dejaría de ser máximo. Yo no puedo decir que el máximo es 15 y el máximo es 20. Me estoy contradiciendo. Si el máximo es 20, llegué al valor de 20, entonces el 15 no es el máximo, porque es más chico. El valor máximo es único. Es cierto que se puede alcanzar para distintos valores de la x. Cuando x vale 3, cuando x vale 8, los dos dan 20. Los dos valores de la x. Hay dos valores de la x, pero el máximo es único, 20. Fíjense que cuando uno habla, hay un tema conceptual que se tiene que hacer la idea, cuando uno habla de cuánto vale la función en tal lado, la función está creciendo, el máximo de la función, siempre nos estamos refiriendo a las imágenes, ¿no? Cuando hablamos de la función está creciendo es porque decimos, bueno, las imágenes, a medida que los x se van moviendo hacia la derecha, las imágenes cada vez son más grandes, ¿sí? Cuando hablamos de el máximo de la función, nos referimos a la imagen más grande que toma la función. ¿Se entiende, no? Que cada vez que hablamos de aspectos de valores de la función, nos referimos siempre a las imágenes. A Los las valores i. en la I. ¿Cómo? Los valores en la I. Claro. En el eje de Exacto. la I. Eso es Está. lo que quiero que entiendan, que la Bien, me quedó X claro. se asocia a el dónde, en dónde pasa tal cosa. Las X son el lugar en donde se produce tal o cual cosa. ¿Y qué es lo que sucede? Son las imágenes. Es como que esto es un proceso en el cual toma ingredientes, los ingredientes son las X, y da un resultado, un producto, y esos son las Y. Entonces, cuando hablamos del resultado, nos estamos refiriendo del valor de la función, hablamos de las Y, de las imágenes, de los resultados. ¿En dónde? Son las X. Algo. Profe, perdón, Sí, para aclarar también el relativo de la otra función, porque la otra función, del otro gráfico, que tenía todo vueltitas. sí. Ese, el relativo también cumple el mínimo absoluto. Viste que vos lo habías marcado ahí con lápiz. Acá que teníamos dos mínimos relativos, ¿tá? Ajá. Y este es el mínimo absoluto. ¿Y por qué no cumple ese? Ah, porque tiene que cambiar de signo. No, porque este es el punto más bajo de... Acá no es relativo, no hay cambio de signo de la derivada. La función Ah, por eso. acá Ahí es el punto más bajo del gráfico, es el menor valor que toma la función, que sería un valor negativo. Acá tendríamos un va. mínimo, ponerle que sea -2. Ese es el mínimo absoluto, es -2. Y no Después hay hay otro punto Ese, más abajo de ese. ese lo más verías. abajo no hay. ¿Tá? Exacto. Hay dos relativos, ponerle que este sea 3 y este que sea 1. Hay un mínimo relativo que vale 3, hay otro mínimo relativo que vale 1 y hay un mínimo absoluto que vale -2. Ahí va. Me quería sacar la duda de eso si también se identificaba el mínimo absoluto igual que relativo, pero no, en este No, caso no. no, no. Eso lo sacamos después de hacer todo el análisis y comparar todos los candidatos a extremos relativos absolutos. Ese entraría como candidato por estar en el extremo del intervalo. A partir de ahí la función ya no existe más. Si te das cuenta, en las X ya no hay más función a la derecha de ese. Entonces, ese sería dentro de tus candidatos, ponerle que sea el X igual 20, no sé, el X igual, no sé, 15, según los números que teníamos antes. Entonces es f de 15, pero no porque en 15 la derivada valiera cero, sino porque en 15 se terminó de existir la función. El extremo del intervalo, ¿no? Extremo del Este Ahí va, acá, intervalo sí. en el este dominio, ¿no? sería 15, ¿tá? Y este sería un 1. Entonces, en la tablita que vamos a armar de todos los candidatos, siempre va a ir el 1 y el 15, porque son los extremos del intervalo. Y después pondríamos todos los extremos relativos. Ponerle que este sea 3, que esto sea 5, que acá sea un 8, que acá sea 10, y que acá sea 12. Bueno, en la tablita tendría que incluir
el 3, porque hay un cambio de signo de la derivada, el 5, el 8, el 10 y el 12. Todos esos extremos relativos, ¿tá?, van a la tabla. Y los dos extremos del intervalo, porque el intervalo va del 1 al 15. Ese es el dominio de la función. Esos también son candidatos. Todos los relativos más los extremos del intervalo. Después vemos cuánto vale la función en cada uno y de ahí vamos a deducir cuál es el mayor de todos y cuál es el menor de todos. Ahí vamos a llegar al máximo absoluto y el mínimo absoluto. Pero de eso hay muchos ejercicios más adelante. Ahora, bueno, hoy capaz que ya no nos da el tiempo. A ver, una cosita más que nos faltó. Dijimos que, más arriba, condición necesaria de extremo relativo. Lo mencionamos, que la derivada se tiene que anular. Tiene que haber un cambio de signo de la derivada. Si se acuerdan, ¿tá?, si el A es la derivada, acá tiene que dar 0. Tiene que ser de más a menos para que haya un máximo, o tendría que ser al revés, de menos a más para que se produzca, esto es un máximo relativo, y para que sea un mínimo tendría que ser un cambio de menos a más, de crecer a crecer. ¿Ah? Esto es siempre la derivada, signo de la derivada. Bueno, entonces este teorema dice que la derivada se tiene que anular, es condición necesaria, se tiene que anular, pero eso no es condición suficiente. Ya vimos que la función x3, la derivada, se anula, ¿ah? Podría anularse la derivada, pero no cambiar de signo. Podría ser más, como la derivada de x3, que me queda 3x2. De crecer, sigue creciendo. ¿Ah? El signo de la derivada, se anuló la derivada, da 0 en el punto, pero no hay extremo. ¿Ah? Entonces, condición. El teorema 922 nos habla sobre las condiciones necesarias. ¿Ah? Se tiene que derivar. Si la función es derivable, ¿no? Porque si no existe la derivada, ni hablar. Pero si existe la derivada, se tiene que anular. Pero eso no es suficiente. ¿Ah? Podría anularse y no haber extremo, como dijimos para x3. ¿Ah? Pero por lo menos, si existe, se tiene que anular. Si hay extremo, seguro que se va a anular. Ahora, si se anula, no significa que hay extremo, como en x3. Ahora, puede suceder un extremo donde la función no es derivable. Acá hay un extremo relativo y absoluto. La función es valor absoluto de x. Si se acuerdan, el gráfico es una v. Ahí un vértice tiene en el origen de coordenadas, ahí en 0. Esa función, si se acuerdan, no es derivable en 0. ¿Ah? Porque cuando le estudiamos la existencia de la derivada, los límites laterales daban distintos. Uno daba por la izquierda, daba 1, el otro daba -1. Entonces la función no es derivable en 0. Entonces no puedo exigir que la derivada se anule. Y no hay, en el diagrama de signo la derivada no existe en 0. O sea que cuando no existe, puede suceder, también es un candidato a extremo relativo. Bueno, capaz que dejamos por acá por hoy porque ya casi dimos todo el teórico. Pero habría que hacer ejercicios y ya hoy no da el tiempo. Dimos todo esto, derivada nula, creciente decreciente, vimos ejemplos. Profe, una consulta, no sé si la próxima clase al principio podremos hacer el 8-19, o sea, Bueno, el primero que aparece en la parte de más ejercicios. a ver, capaz que ahora en estos 2 minutitos que quedan y la clase ya arrancamos la que viene con 9,1, ejercicio de todo esto que hablamos hoy. Pero el 8, ¿cuánto me dijiste? ¿8 con cuánto? ¿18? 19 o 19. 18, no sé, el primero que aparece ahí en más ejercicios sobre este capítulo. Porque yo lo tengo acá. Ese ya lo hicimos. La Este, clase. En- entonces debe ser el 19, el 19 debe ser. exacto, sí, sí. 19.
A ver, yo No, ya y lo y el tengo. 19 también lo hicimos, por las dudas. A ver. ¿Así fue la clase pasada? Sí, fue la ¿Capaz? clase pasada. Yo la miré porque Bueno, no entré y la miré este no y lo es. digo. Ah, Entonces, bien, bien, está. Entonces lo miro de la clase. Gracias. a ver, capaz que es alguna No, lo comento gráfica. por si no da la hora porque ya estamos medio ahí, es medio largo también. Pero si el profe lo puede repasar, pero si quieres verlo más mejor, está en la clase pasada. Acá está. ¿Está? Capaz que había que armar la ecuación de la recta tangente. No sé si tú lo estuviste resolviendo. Sí, me acuerdo que lo hicimos, sí, 8.19. Ah, Bueno, perfecto. lo vemos la clase que viene, ya casi que dimos todo el teórico hoy. Así que nos van a quedar 3 clases más de este tema que la dedicamos a resolver ejercicios. Después, bueno, acá ya dimos el sábado, estuvimos hablando de ejercicios para el control. Lo tienen bueno, el jueves, claro, pero el jueves tenemos clase ya después del control. Bueno, muy bien, suerte entonces para el control y nos vemos la clase que viene el jueves. Bueno, gracias, profe, que vaya bien. Profe, gracias. Buenas noches. Gracias.